Hola. Bueno, continuamos con el tema que habíamos empezado en la clase anterior. Entonces, les dejaba de encargo que además del trabajo de clase, descargaran unas tablas en las cuales nos íbamos a basar para ir avanzando en el tema. Entonces, les sugería yo que las tuvieran ahí a la mano. Eh, Bien, cada quien sabrá si la utiliza en el teléfono o en la tablet, pero yo les sugería que las tuvieran a la mano. No sé, se me hace más cómodo. Y entonces, miren, por ejemplo, yo aquí traigo las mías, ¿no? Entonces es algo parecido a esto lo que ustedes sacaron, ¿sí? Son estas hojitas. Y bueno, vamos a identificarlas primero que nada. Les digo, las vamos a utilizar para el tema. Entonces acá, miren, las vamos a identificar de la siguiente forma. Aquí ustedes pueden ver que dice tabla 1.1, es lo que les estoy señalando acá. En la tabla 1.1 se refiere a cantidades y unidades fundamentales del sistema internacional. Entonces ahí explica claramente qué son las cantidades fundamentales, ¿sí? Y cuáles son las que nosotros utilizamos en este sistema internacional, que ya habíamos platicado que es el que nosotros utilizamos. ¿Ok? Entonces esta que tenemos aquí es la tabla 1.1. Luego en la siguiente tabla es la 1.2, que hace una comparación de unidades fundamentales entre el sistema internacional, nuestro sistema internacional que utilizamos, y el sistema inglés, que de eso ya lo habíamos comentado también, que era el sistema internacional, sistema inglés. Sí, pero ahí nos señalan de una forma clara, mira, estas se utilizan en el sistema inglés, que es como las que utilizamos en el sistema internacional. Entonces ahí nos hacen la comparación. Entonces, ahí tenemos la tabla, miren, la tabla 1.2, y aquí vemos la comparación, ¿verdad? Entonces ahí llevamos las tablas. La 1.3 dice tabla con múltiplos y submúltiplos. O sea, esa nos muestra los prefijos que comúnmente utilizamos como kilo, mega, giga. Entonces, por ejemplo, al decir, incluso nos dan por ahí ejemplos. Pues por ejemplo, si utilizamos kilogramo, ¿qué quiere decir? Que como kilo significa 1000, con el prefijo kilo, ya entiendo que son 1000, ¿sí? O kilobytes, por ejemplo, pues ya lo entiendo que son 1000 bytes, ¿va? Mega, ¿sí? 1.000.000. Giga, 1.000.000.000, ¿verdad? Entonces vamos a saber usar esos prefijos, ¿verdad? Para entender varias situaciones que se utilizan de manera pues más o menos común en física. Entonces eso es lo que nos dice esta tabla 1.3, ¿sí? Por aquí la tenemos, empieza aquí y continúa, a ver, déjenme ver, continúa acá en la siguiente hoja, ¿sí? Saca 1.3. Bueno, y la tabla que vemos acá, miren, la 1.4 se refiere a cantidades equivalentes, que es lo que vendríamos a decirle comúnmente como tabla de equivalencias. Que para este tema pues es la que vamos a utilizar más, esta la 1.4, pero son importantes estas y el conocimiento que nos da es importante, quiero que las vean, porque ahí también vamos a entender varias cosas que a lo mejor la que lleva más práctica es esta, pero es importante entender estas. ¿Sí? Bien, entonces como les decía, vamos a usar la tabla enseguida, la tabla 1.4. Entonces en la tabla 1.4, que es de equivalencias, yo creo que no hay ningún problema de entender las abreviaturas que utilizamos en el español, como
El centímetro, pues ya sabemos que vamos a escribir cm, ¿no? O metros, bueno, pues una m o mts. Entonces, no creo que haya dificultad con eso. Pero, como está relacionando los dos sistemas de los que hemos estado platicando, el sistema internacional y el sistema inglés, hay que aclarar lo siguiente en esa tabla. Viene la abreviatura IN, que viene de la palabra inch, que es la pulgada. Si se fijan, acá voy a decirlas en español. Acá están en inglés y así las dejaron en la tabla en inglés. Entonces, pulgada, por ejemplo, IN es inch, pulgada. Y en español esta misma, a lo mejor la podemos encontrar en otros libros o en otro lado con esta abreviatura, miren. Sí, PLG, bueno, esa abreviatura. Sí, pero significa esto, la pulgada. FT, pues es de feet, o sea, el pie, y ese pues así, como no es una palabra muy grande, pues ni la abreviamos. ¿Sí? Así españolizada, así lo veríamos tal vez en otro libro. Yard, yarda, pues generalmente la vamos a encontrar igual, o puede que incluso pues la podamos encontrar así españolizada también. MI de mile, milla, y lo más probable es que la encontremos también igual así o así españolizada la palabra milla, millas, ¿sí? Entonces esto es para que entendamos pues de qué nos está hablando esa tabla, ¿sí? Porque sí, a veces puede haber confusión, que españolizadas nosotros las vemos así, pero en esta tabla pues las dejaron tal cual. Y entonces, pues ya con esto, con esa explicación, pues no debería de haber problema, ¿verdad? Entonces, si tuvieran ahí alguna duda al ver su tabla, pues aquí, lo pueden ver en el video, lo regresan, lo checan. Y también les decía, yo les sugiero que vayan tomando apuntes de lo que les parece importante. Sí, los videos aquí se van a quedar, ahí los voy a dejar. Pero se me hace también más cómodo, más práctico, pues si ya tomaron apuntes, pues ya rápido revisan los apuntes. Esto más o menos fue lo que dijo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esa aclaración de cómo leer nuestra tabla. Bueno, entonces, como les comentaba, habrá casos en los que sea de alguna utilidad o que sea indispensable incluso hacer una conversión de unidades, de cambiar de un sistema a otro. Y como ejemplo se me ocurre el siguiente. Fíjense bien, por aquí tenía esta bocina, ¿sí? Y entonces cuando ustedes compran una bocina o que compran un estéreo con las bocinas, ¿se han fijado que la indicación siempre nos las dicen en pulgadas? ¿Sí? Y entonces tal vez les haya dado curiosidad decir, pues es de tantas pulgadas, pues de qué tamaño viene siendo, ¿no? Así ya en cristiano, pues es. Y por ejemplo, ¿por qué en pulgadas? Bueno, porque los diseños de bocinas, pues generalmente vienen de diseños muy famosos que empezaron en Inglaterra, o bocinas que se han hecho famosas, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos, que la Celestion, que marcas que pues de alguna forma han sido famosas en el tiempo porque la usa algún artista, etcétera, ¿no? Entonces, total que resultan. Y entonces, por eso generalmente nos las indican en pulgadas, ¿sí? Entonces, como ejemplo, uno de esos ejemplos, pues, a ver, voy a tomar la medida de esta bocina y que según esto es en pulgadas. Y según yo,
es una bocina de unas 8 pulgadas de diámetro. ¿Sí? A ver, vamos a comprobar a ver si es cierto. Fíjense bien, ¿eh? Lo que voy a medir es el diámetro. Entonces, fíjense bien, empiezo la cuenta en el número 0. Y fíjense, ¿eh? 8 pulgadas. Se fijan que sí es cierto, sí mide las 8 pulgadas. O sea que no me hicieron el pelo, ¿verdad? Cuando me la vendieron. Sí, sí, en realidad es de 8 pulgadas. Ah, bueno. Entonces, ahí estamos viendo una cosa importante, que es que debemos, o es de mucha utilidad, yo diría que deberíamos todos saber tomar medidas con los diferentes instrumentos. Ya les decía, pues está la cinta, está la regla, está el vernier, el que les enseñaba el otro día, la que tiene así como unas mandibulitas, ¿sí? Muy preciso ese instrumento. Entonces, es importante. Entonces ahorita ya comprobé, sí es una bocina de un diámetro de 8 pulgadas, ¿sí? Bueno, pero fíjense bien, ahora, yo sé que es de 8 pulgadas. ¿Qué tal que voy con el señor de acá de a la vuelta de mi casa, que sabe trabajar la madera? Pero es una suposición, ¿eh? Pues yo creo que el señor a eso se dedica y sabe medir pues mucho mejor que yo, porque está en la práctica constante, en centímetros o en pulgadas o en lo que le diga. Pero nada más haciendo una mera suposición. Le llevo yo un diseño que haga para un bafle, ¿sí? Si se imaginan, un bafle viene siendo el cajoncito ese donde va a meter uno la bocina, ¿no? Entonces, total que yo me dan las medidas, voy, compro la madera y estoy con una regla en centímetros, ¿sí? Y entonces necesito, por esas circunstancias, porque a lo mejor me dice el señor, no, usted tráigame el modelo, el diseño, más bien, en centímetros, y yo le hago su bafle. Ah, bueno, tengo que llevárselo en centímetros. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una conversión de unidades, ¿sí? Entonces, ese sería un caso entre, pues, muchos que puede haber, ¿sí? Hay casos más técnicos, más rebuscados, pero bueno, ese se me hizo así sencillo porque, pues, más o menos a todo mundo nos gusta la música y de alguna manera, pues, nos interesa eso de las bocinas, ¿no? Y de los estéreos. Bueno, entonces, vamos a hacer esa suposición. Entonces, si quedamos de acuerdo, voy a tener que hacer una conversión de unidades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a analizar la conversión de unidades. Bueno, entonces para resolver nuestro caso, vamos a hacer una conversión de unidades. Vamos a utilizar el método de la regla de 3. ¿Sí? Entonces, si quieren ir anotando, como les había dicho, para que tengan ahí sus apuntes. Y como primer paso, para hacer conversión de unidades, lo que necesito principalmente, ahí en el paso 1, es conocer la equivalencia. Entonces algunos ya estarán diciéndome, es de tanto, de tanto. No, pues sí, unos se la saben de memoria, pero quien no, dice, bueno, ¿y dónde veo la equivalencia? Pues ahora ya con los medios electrónicos le dicen a Alexa, Alexa, hazme esa conversión, y les dice la conversión. Pero hay que saber cómo le hizo y por qué y todo, ¿no? Porque a lo mejor Alexa no va a estar ahí en todo momento, ¿sí? A lo mejor sí. Pero hay que conocer cómo, ¿verdad? ¿Y qué tal que tienen que resolver el problema a las 3 de la mañana? Pues les puede decir cosas feas, ¿no? Según esto, ¿no? Pero no, bueno, ya, olvídense de Alexa. Me estoy metiendo mucho ahí con eso. Entonces, tengo que conocer la equivalencia. Entonces, para quien no la trae de memoria,
¿qué hago? Pues voy a mi tabla 1.4, ¿sí? Entonces, chéquense, aquí está la tabla 1.4, por ahí la deben estar viendo. Y entonces, ¿cuáles son las unidades que quiero conocer su equivalencia? Entonces tengo que buscar aquí donde se relacione qué unidad. Quiero cambiar de pulgadas a centímetros. Entonces, una de estas que me relacione pulgadas y centímetros, ¿sí? A ver, vamos a buscarla. Entonces, miren, aquí la pueden encontrar. Está como en el lugar 8 aquí de la tabla, ¿sí? Algo así. Esto puse este ochito que se ve por aquí. Y nos dice, una pulgada son 2.54 centímetros. Acuérdense que IN pues, significa inch, pulgada, ya lo vimos en el corte anterior. Entonces, ya tengo pues la equivalencia, ¿sí? Entonces ya la encontré, se fijan, así es como vamos a buscar en la tabla. A ver, ¿cuáles son las unidades que estoy relacionando? Pues las busco aquí que se encuentren relacionadas. Aquí salió esta. Una pulgada, 2.54 centímetros. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Muchas veces pasa esto, me preguntan esto, y sí tienen razón. Ahorita, por ejemplo, yo quiero cambiar de que tengo mi dato en pulgadas. Si se fijaron que medí la bocina en pulgadas, eran 8 pulgadas. La voy a cambiar a centímetros. Bueno, entonces dicen, pues como está de pulgadas a centímetros, sí me sirve esta. Pero a veces ustedes se encuentran que podría estar al revés. Miren, podría en otra tabla encontrarme esto. 2.54 centímetros es igual a una pulgada. Y entonces cuando lo ven así dicen, pues entonces no me sirve, porque yo quiero cambiar de centímetros, más bien de pulgadas a centímetros, y aquí me dice centímetro a pulgada. Si se fijan cómo esto y esto es lo mismo, o sea, si se lo encuentran así, fíjense, repito, si se lo encuentran así, o se lo encuentran así en ese orden, es exactamente lo mismo, o sea, de las dos formas me sirven. Voy a hacer este ejemplo. Si yo digo 5 es igual a 2 más 3, pues es lo mismo que yo diga 2 más 3 es igual a 5. Esto y esto es lo mismo. Entonces esto y esto es lo mismo. ¿Sí se ven? Entonces no es un impedimento que esté dicho al revés. ¿Sí? Al menos en matemáticas. ¿Verdad? Así si analizamos español y eso, pues a lo mejor ya nos dificultaría uno el asunto, ¿no? Pero en matemáticas, fíjense cómo esa igualdad, si la cambio, pues sigue conservándose esa igualdad. Entonces, si lo hubiéramos visto así, ya está. Entonces, bueno, ya tengo el primer paso. Una pulgada son 2.54 centímetros. Entonces, déjenme borro esto, que nada más fue de explicación, ¿sí? Pero yo creo que sí se entiende lo que quise decir. Bueno, continuamos. Bueno, fíjense bien, ¿eh? Entonces, ya borré lo anterior y encontramos esa equivalencia. Tenemos el paso 1. Teniendo la equivalencia, sabemos que podemos resolver el problema. El paso 2 dice armar la regla de 3. Así le voy a decir yo. Armar la regla de 3. ¿Cómo voy a armar esta regla de 3? Fíjense bien. Eso sí quiero que tomen nota, ¿eh? Es importante que tomen nota. ¿Cómo armar la regla de 3? ¿Sí? Entonces esto sí es muy importante que tomen nota aquí en el paso 2, porque aquí es donde está la clave de esta solución. Para armar la regla de 3 voy a utilizar primero los datos de la equivalencia. Vayan tomando nota de eso, ¿eh? ¿Cómo la voy a armar? Voy a utilizar los datos que me dio la equivalencia. ¿Cuáles fueron? Fíjense bien, ¿eh? Una pulgada son 2.54 centímetros. ¿Sí se fijan? Ahí empiezo a armar la forma que va a tomar la regla de 3. Ahora, ¿qué más sé sobre el problema?
¿Qué más sabía? A ver, recuerden. Sabía que el diámetro de la bocina era de 8 pulgadas. ¿Sí? Entonces tengo el dato 8 pulgadas. Entonces están los tres datos, miren. Los dos de la equivalencia y un tercer dato que es lo que conocía. ¿Sí? Lo que quiero cambiar, lo que quiero convertir. En este caso son 8 pulgadas. Entonces tomen nota de esto. Colocamos, fíjense, esto sí así textual, así lo copia. Colocamos los datos que tienen las mismas unidades en la misma columna. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Cuando ustedes están usando, por ejemplo, el Excel, ¿a qué le llaman? A esto le llaman las filas. A esto le llaman las columnas. ¿Sí? Entonces, esto sería una fila. Enseguida voy a hacer otra fila. ¿Sí? Pero me dice, voy a colocar los datos de la misma unidad en la misma columna. Si yo tengo como dato 8 pulgadas, entonces este 8 lo voy a colocar, como es en pulgadas, lo voy a colocar debajo de las pulgadas. ¿Sí? Entonces dice ahí 8 pulgadas será igual a cierta cantidad, le voy a poner una letra X, a X cantidad de centímetros. ¿Se fijan? He puesto las mismas unidades en la misma columna, ¿sí? Con las igualdades haciendo fila, ¿sí? Son dos filas, dos columnas. Las columnas tendrán que tener la misma unidad. Si llego a poner este 8 acá y hago la solución, que ahorita vemos cómo ya se hace la solución, ya esto no funcionó, ¿sí? Tengo que respetar siempre ese orden para armar la regla de 3000. ¿Sí se fijan? Pulgadas con pulgadas, centímetros con centímetros. Son 4 datos, uno que tengo que encontrar, ¿sí? Y 3 datos, por eso regla de 3, 1, 2, con 3 datos encuentro un cuarto que viene siendo más bien la solución, ¿no? La solución al problema. Bueno, entonces vamos al siguiente paso. Bueno, entonces ya vamos a la regla de 3, ¿verdad? Entonces tomaron las notas, es importante. Sí, entonces estamos utilizando el método de regla de 3 ahorita, ¿eh? Y ya lo tenemos listo y vamos a lo que sería el paso 3. Paso 3, ¿sí? Ya sería la solución. Bueno. Tomen nota de eso, pero yo creo que la mayoría habremos de recordar, y si no, pues no le hace, para eso estamos practicando. Recordar cómo resolver reglas de 3. Entonces, si ustedes recuerdan, ya cuando tenemos la forma de armar la regla de 3, si quieren tomar nota también, es multiplicamos cruzados los datos que conocemos, multiplicamos cruzado, es decir, lo voy a escribir todo aquí, pero luego ya lo pueden hacer directo, ¿no? Incluso hay quien enseguida lo hizo y dijo, pues obviamente que es por y ya me dio. Sí, pero lo que estamos ahorita es comprobando el sistema de la regla de 3, ¿verdad? A veces es muy sencillo, como este caso. A veces no lo es tanto y sí necesitamos hacer los pasos. Entonces, entre más herramientas tenemos, más conocemos, pues les podemos dar aplicación. Si ya se nos hace bien fácil, nos vamos directo, perfecto, ¿sí?
Si ustedes son personas que ven una unidad y convierten enseguida, por mí, perfecto, ¿sí? No pierdan esa habilidad, esa agilidad, está bien, ¿sí? Es para personas que pues en un momento dado necesitamos utilizar estos pasos, ¿va? Pero de la forma que sea está bien. Bueno, entonces, acuérdense, multiplicamos cruzado y dividimos entre el que sobra. O sea, ¿qué tendríamos? Lo siguiente, ¿no? X centímetros es igual, pues X centímetros es igual a la multiplicación cruzada, ¿no? Aquí tenemos a multiplicar 8 pulgadas por 2.54 centímetros y dividir entre el dato que sobra, que en este caso es 1 pulgada. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tenemos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí podemos observar primero la parte literal o de unidades. Podríamos decir, miren, pulgada arriba con pulgada abajo se elimina, ¿verdad? Y entonces ya nada más nos quedaría que X centímetros sería igual a la multiplicación de 8 por 2.54 son 20.32. ¿Con qué unidad me quedaron acá arriba? Centímetros. Entre 1 ya sin unidades. Y cualquier cantidad o unidad dividida entre 1, pues es la misma. O sea que el resultado son 20.32 centímetros. ¿Verdad? Entonces así hemos hecho la conversión de unidades por método de la regla de 3, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me iba a servir esto? Según esto, para el diseño de un bafle. ¿De qué medida voy a tener que preparar por donde va a salir el sonido de la bocina? Pues por ahí aproximadamente de unos 20.32 centímetros, ¿verdad? Considerando las partecitas ahí donde van los tornillos, ¿no? Entonces, bien. ¿Y será cierto esto? Tal vez nos queda la duda, a mí me queda la duda, vamos a comprobarlo. Entonces, fíjense, volvemos a hacer la comprobación. ¿Dónde era? En 0, ahí empiezo a contar. Miren, 20, 1, 2, 3 rayitas. ¿Sí? Bueno, a lo mejor está un poco cucha la bocina, ¿no? Un poquillo, pero si se fijan, son los 20.32 centímetros. Comprobamos, sí es cierto. Entonces, puedo hacer caso de que pues las conversiones las puedo resolver por el método de la regla de 3. ¿Sí? Entonces ya así lo comprobamos, ¿sí? Si quieren hacer el experimento ahí en su casa, se los recomendaría mucho que lo hicieran con algo ahí que tuvieran a la mano, ¿sí? De hecho va a ser una parte de la tarea, ¿verdad? Entonces, para hacer esa comprobación, ¿no? Bueno, entonces, vimos un primer ejemplo, ¿no? Que podría ser un ejemplo práctico. Y yo muchas veces les cuento en este tema que al menos a las personas de Torreón, debería de parecernos, o cuando estamos estudiando el tema, de que no se nos olvidara tan fácil, por justamente la anécdota que tenemos aquí en Torreón. Fíjense bien, si ustedes han ido allá a la Casa del Cerro, les recomiendo mucho la visita allá a la Casa del Cerro, ya nada más que pase la pandemia y que ya andemos todos sin cubrebocas en la calle y como siempre hemos andado. Creo que incluso en la pandemia, ¿no? Bueno, no quiero.
No quiero decir, bueno, voy a dejarlo, pero voy a pensar si hago la edición. Este, total, sí me ha tocado ir un par de veces, dos, tres veces, ahí a la casa del cerro. Y cuando va uno, a hacer la visita, por ejemplo, que le guían la visita, paga uno una cuota módica, simbólica, de lo que quiera dar, creo uno. Y lo pasan a uno a ver la historia de la casa, pero está combinada con la historia de Torreón, está muy entrelazada. Y nos cuentan ahí en una especie de video que ponen. eh, que el arquitecto que fue quien diseñó esa casa también fue el que diseñó, era arquitecto o ingeniero, o ambas cosas más bien. Entonces diseñó los planos de lo que iba a ser la ciudad de Torreón. De hecho, por eso está la casa ubicada ahí, para poder ver cómo iban las obras. La primera parte de Torreón pues fue ahí cerquita. Ahí, de hecho, Torreón empezó a crecer por la estación que hay luego abajo. Todavía están las bancas. Ya no es la estación, pero ahí estaba. Y de ahí se empezó a expandirse Torreón. Entonces hizo él los planos para que empezara lo que era la planificación de Torreón. El arquitecto Wolf, eh, pues era extranjero. Y entonces, con el sistema que él trabajaba era el sistema inglés. Y entonces, él dejó los planos, van a hacer esto, le dijo a los señores que iban a trabajar en la construcción, hizo o pensó que se iba a sobreentender el sistema en el que él estaba trabajando o haciendo el diseño, pero resulta que los mexicanos pues utilizamos desde hace mucho el sistema internacional, ¿sí? Les decía yo, y eso pues los que ya tenían más conocimiento, porque los que no, pues que eran cuartas y codos y eso, ¿no? Entonces ahí nos platican que él deja los planos y tiene que hacer un viaje allá a su país de origen. Y en ese periodo, pues le avisan, sí, ya empezó la construcción, estamos siguiendo sus planos, etcétera. Y terminaron las calles de Torreón siendo las calles del tamaño que son. En nuestro caso, pues no es, voy a decir, nos costeó, ¿sí? Nos costeó la equivocación, porque él estaba midiendo en pies o haciendo su diseño en pies y dio por sentado que así lo iban a interpretar. Y aquí en México dijeron, 20 pies. Más bien, no, 20, un número 20. ¿Qué son? Pues son 20 metros, seguro. ¿Verdad? Y pues hicieron las callesotas de 20 metros. Y entonces uno puede ver pues nuestras calles de Torreón que en todo el país mucho tiempo pues eran una cosa que no se veía en las demás ciudades. Si uno viaja a Zacatecas, incluso a ciudades aquí cerquita, por ejemplo, si viajamos a Lerdo, ¿verdad? Que nos damos una vuelta ahí en las nieves a Lerdo, vemos unas callecitas más chiquitas. ¿Por qué? Porque Lerdo es de mayor edad que Torreón, ¿sí? Y entonces dice uno, ay, están muy chiquitas las calles. Ahora ya las nuevas ya no, ¿verdad? Pero ahí en el centro, ahí por las nieves, por la iglesia, pues están tan chiquitas las calles. Y nosotros, pues nos resultó bien, pero no siempre las cosas resultan bien. O sea, fue una equivocación, salió bien, pero no siempre resultan a favor. Muchas veces pues van a resultar en contra, ¿no? ¿Sí? Imagínense que en el caso que le estaba poniendo de la bocina, digo, 8. Y me interpretan, 8 centímetros. No, pues es una cosilla así, una ruedilla. ¿Para qué me va a servir? O sea, pues eso ya no me sirvió. ¿Sí?
Entonces, por eso les decía, las cantidades, las unidades son muy importantes en física, ¿sí? Y esos son unos cuantos ejemplos, pues puede haber más. Entonces, bueno, para seguir con el tema y practicar un poquito más, vamos con otro ejemplo. Bueno, entonces siguiendo con un poquito con lo que les platicaba, por dar meramente números y seguir la práctica, les decía yo, bueno, y si el arquitecto puso que eran 20, pero pues él estaba diciendo o suponiendo que le iban a agarrar la onda de que eran pies. Pero pues los mexicanos lo hicieron en metros. No se quedan con la duda, chis, entonces de qué tamaño deberían de estar, ¿no? O sea, lo que tenían que haber hecho era decir, pues 20 pies y hacer la conversión a metros, para que ellos pudieran estar midiendo y nosotros entenderle bien, ¿no? Entonces, por suerte no andaba yo ahí para avisarles, fíjense, porque les hubiera dicho, no, hay que convertir, el arquitecto está midiendo en pies, hay que cambiarlo a metros. O sea, tuvieron esa suerte que no anduviera, y qué bueno, porque a mí me gustan mucho las calles de Torreón así, bien amplias, ¿no? O sea, que bien padres que quedaron, gracias a eso, pero bueno, se supone que se tenía que haber hecho eso, ¿no? Entonces, 20 pies, ¿cuántos metros tenían que haber sido? O sea, ¿de cuántos metros se habían proyectado esas calles, ¿no? Entonces, pues siguiendo los pasos que comentaba hace un momento, el primer paso, ¿cuál va a ser? Tener la equivalencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra tabla 1.4 y checamos. Entonces, eso es lo que encontramos en nuestra tabla. Si se fijan, abajito de la otra que habíamos utilizado, ahí está. Dice que un pie es 0.3048 metros. Bueno, ya tenemos la equivalencia. Muy bien. Entonces, el segundo paso, ¿cuál era? El segundo paso va a ser armar nuestra regla de 3. ¿Qué decíamos? Pues lo vamos a armar con los datos que tenemos. Miren, 1, 2, 3 datos para sacar un cuarto dato. ¿Sí? Prácticamente aquí está dibujada, pero bueno, lo voy a hacer por los pasos que mencionamos. Ya ustedes también, si quieren pasar de ahí a la solución, perfecto. Si saben hacer las conversiones así de un golpe de memoria, perfecto. Estoy diciéndolo para las personas que necesitan ver el método, ¿sí? Entonces, bueno, vamos pues a armar nuestra regla de 3. Les decía, bueno, entonces digo un pie es igual a 0.3048 metros, ¿sí? Estamos en el paso 12. Y con el dato que ya teníamos, ¿dónde tengo que acomodar estos 20 pies? Pues abajo justamente de el que tiene la unidad pies. Entonces son 20 pies es igual a, ahora le decimos a X cantidad de metros. ¿Sí? Ahí su tabla se lo señala con una letra M. Yo acostumbro a ponerlo así, pero bueno, pues ya nos vamos a ir acostumbrando, ¿no? Bien, ahí está armada nuestra regla de 3. El paso número 3 es darle solución, ¿verdad? A esta regla de 3. ¿Y cómo decimos? Pues X cantidad de metros va a ser igual a la multiplicación cruzada, que serían 20 pies multiplicado por 0.3048 metros y dividido entre el dato que nos sobra. Miren, aquí están los cruzados y nos sobra este dato entre un pie. Entonces aquí vemos, en cuanto a unidades, pie de arriba con pie de abajo se elimina. Sí, la unidad que nos queda es metros. Ok. Entonces, bueno, ya no me quedó ahí espacio, hago espacio para ya nada más vamos a resolver esto. ¿Qué será? Multiplicar 20
por 0.3048 dividido entre 1. Bueno, déjenme hago esto. Bueno, entonces fíjense, ya viendo el resultado de esta multiplicación 20 por 0.3048 entre 1 nos da 6.096. ¿Se imaginan? La calle que da a la Soriana Centro, la que viene de allá de la Alianza, antes era una de esas como de 20 metros, ¿sí? Ahí donde pusieron las paradas del Metrobús. Se llama la calle... Se me fue el nombre ahorita, miren. Le estoy hablando que conozco Torreón y quién sabe que ya Lora ni supe la calle. Bueno, ahí se las debo. Ahí le dejan en los comentarios a ver cuál es. Pero sí saben, la que está allá por Soriana Centro. Y que pasa ahí por Guadalupe, el Agorá y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, esa calle, si se fijan, está anchota. Todavía le metieron las paradas esas del Metrobús y todavía caben los carros por los lados, ¿sí? Siendo que si se hubiera hecho la conversión, fíjense, esto es lo que tenía que haber medido una calle como esas. Apenas unos 6 metros, ¿sí? Si tienen por ahí cinta y vean qué poquito son 6 metros en comparación de esa calle, pues es una calle angostitilla que hubiera quedado. Pero por suerte les digo, no andaba ahí para decirles que no iba por ahí, ¿no? Y fíjense qué suerte también, ¿no? Que se tuvo que ir el arquitecto y no se dio cuenta. Bueno, creo que fuimos afortunados en eso. Entonces, yo creo que con estos dos ejemplos y con estos pasos, pues ya vamos checando ahí. La siguiente clase les voy a dejar ejercicios, ¿sí? Ahorita vayan checando, hacen estos, los van haciendo, porque es importante que además de ver el video, los vayan haciendo en su libreta, lo vayan haciendo en la multiplicación, vayan comprobando que sí da, y así como le dice, pues sí funciona, y sí, no de por sentado, ya vi el video y con eso, no, o sea, tiene su trabajo, ¿no? Entonces ya la siguiente clase, o sea, el día de mañana, les voy a dejar algunos ejercicios para que ustedes, lo resuelvan y chequemos, que sí, pues que se está haciendo bien, ¿sí? Bueno, es que se me estaba pasando algo. Además de que no supe la calle, ¿verdad? No supe la calle y pues ya ven que ahí está, nomás le dice uno a Alexa, oye Alexa, ¿cómo le hago para andar ahí, no? No se crean, en Google, pues ya ahí le buscamos, ya le dije a mi esposa, oye, ¿cómo se llama? Y ya le buscamos, y es la Musquis, de todos modos, sí. No es cierto, es la Ramos Arizpe. Bueno, la Ramos Arizpe. Entonces, fíjense bien. Igual, si me ponen ahí en los comentarios, ¿verdad? Que es si estoy bien ahí, que es la Ramos Arizpe. Sí es, o no fue. Bueno, ese era uno. Lo otro es, a lo mejor hay gente que no está en mis grupos de Teams. Pero como el video pues está ahí en YouTube, sí, que lo vea quien sea, y para quien sea que le sirva, por mí está bien, sí. Les voy a dejar el material en la descripción, lo que hablaba de las tablas, las voy a dejar en la descripción para que las puedan descargar. Si les sirve a alguien la clase que estoy dando aquí, aunque no sea de los grupos de PVC, con toda confianza la pueden utilizar y ahí les dejo el material, ¿sí? Entonces, bueno, entonces ahora sí, nos vemos.